y para corregir. ¿Está aquí conmigo? Y a veces hay situaciones en la vida en las que necesitamos ser enseñados, ser redarguidos y ser corregidos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, ahí en su lugar, inclinen su rostro un momento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo quiero pedirte en esta hora que tu gracia y que tu misericordia nos ayuden, Señor. Te rogamos, Señor, para que nuestro intelecto y nuestro corazón estén aptos en este momento, Señor, para ser enseñados y ser instruidos, Padre Celestial. Te rogamos, Papá, Dios Todopoderoso y Eterno, que lo que vamos a aprender podamos ponerlo en práctica, de tal manera, Señor, que nuestras vidas sean transformadas para bien. Que nuestras vidas, Señor, tengan una evolución positiva, Padre Celestial, y que nosotros podamos ser mejores hijos, mejores hermanos, mejores esposos y aún mejores ciudadanos, Señor. No con el hecho, Señor, con el único propósito de agradarte a ti, Señor, y que podamos vislumbrar tu gloria en nuestras familias. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Bien, quiero hablar, amada iglesia, en esta tarde ya, de la violencia de los últimos tiempos. La violencia de los últimos tiempos. Y mirando, hermanos, la situación caótica a nivel mundial por la cual atraviesa la humanidad, y mirando la palabra de Dios que previamente ya se había anticipado lo que habría de venir en esta área, podemos notar y darnos cuenta, amados, que lo que está sucediendo es algo que ya estaba predestinado, es algo que ya estaba profetizado en la palabra de Dios que tenía que venir a suceder. Afortunadamente o lamentablemente, esta generación nos tocó vivir estos tiempos, unos tiempos donde la violencia se ha desatado de tal manera que ha rebasado ciertas estadísticas y ciertas expectativas de la gente que se dedica a estudiar este tipo de fenómenos en la naturaleza humana. Quizá eso no sea lo grave, porque si ya estaba advertido o profetizado que iba a pasar, tarde o temprano tenía que pasar. Donde yo veo el peligro o donde yo veo lo difícil de la situación y que creo firmemente que tenemos que atender como hijos de Dios, es el no acostumbrarnos a ese estilo de vida. Usted y yo no podemos mirar la violencia como algo común o como que no pasa nada, o ver situaciones o vivir situaciones de violencia pensando que es algo normal por lo cual tenemos que pasar. Cuando menos existen 7 áreas de violencia entre las más mencionadas. Hay violencia verbal, violencia física, violencia psicológica, y de ahí se desprenden otras pequeñas líneas, otras pequeñas ramas. Violencia intrafamiliar, violencia sexual. Hay un sinfín de definiciones acerca de esta situación en la cual la humanidad, por causa, escuche bien, por causa de la ausencia de Dios o de la ignorancia de Dios, se ha ido encaminando hacia ese rumbo de violencia o de maldad. Y lo grave es que la gente lo mira como normal. Es que estamos viviendo en tiempos difíciles y ver morir a alguien se nos hace indiferente. Al grado, mire, estaba yo analizando, porque me puse a buscar en las redes y puse videos de violencia,
¡fua! ¿Sabe cuántos salieron? Lo más grave quizá es que no solamente la gente se ha acostumbrado a una violencia, sino que se deleita. Estaba mirando un video de unos niños pequeños, 6, 7 años, donde se están peleando y los papás los están grabando. He mirado videos de adolescentes de primaria, de secundaria, teniendo una pelea de verdad violenta, hermano. Estaba mirando un video de un chico que el otro chico ya estaba, me parece que desmayado, y le está brincando en la cabeza. Y los amigos lo están grabando. Entre muchos videos que vi, uno donde un varón le está pegando a su mujer y su cuñada de la mujer la está grabando. Entonces, noto que la violencia no solamente se ha vuelto parte de la vida de los seres humanos, sino que ahora es diversión. Ahora hayan un deleite, hermano. Hayan un deleite en mirar sufrir a otros. Esto es grave. Esto es grave. De tal manera que observando los índices de violencia, hoy creo que sí aplica ese proverbio cultural que decía: pégame pero no me dejes. Mujeres que se han acostumbrado a tanto ser maltratadas, a ser golpeadas. Y hoy en día, hombres que se han acostumbrado a ser golpeados. Levante la mano los maridos, por favor. Levántela sin miedo, que les pega a su mujer. Y sabe una cosa, quería arrancarle una sonrisa, ¿ok? ¿Sabe una cosa, mi hermano? Que sí hay, escuchen, sí hay matrimonios, porque hay estadísticas registradas, donde la que trae las faldas amarradas es la mujer y le pega al marido. ¿Y sabe qué dice el marido? ¿Por qué vea, hermano Hugo? No. ¿Y sabe qué dice el marido? Ya me acostumbré a que es así. ¿Está aquí conmigo? Entonces voy a tocar, hermano, este asunto de la violencia, porque son muchísimas las áreas. Yo creo que necesitaría unos 8 domingos para hablar de todo lo que es violencia. Pero si hablamos tantito, gracias, hermano, si hablamos tantito de violencia, primero le quiero dar la definición de lo que es la violencia, pero quiero que mire, y yo puse aquí un texto, ¿sí? Oseas 4:2. Miren lo que sucede. Y dice la escritura, la Biblia, en el libro del profeta Oseas: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio sucede. Note cuántas palabras son. 1, perjurar. 2, mentir. 3, matar. 4, hurtar. 5, adulterar. 6, homicidio. Las 6 palabras tienen que ver con violencia. Pastor, entonces cuando se miente se genera una violencia. Sí, se genera una violencia psicológica, porque cuando se dice una mentira y al paso del tiempo se descubre la verdad, hay un daño a quien le mintieron. Me mentiste, me dijiste esto, yo te creí, Eso se da mucho en los matrimonios. Diga conmigo: queremos echarlo fuera. No hay mentiras piadosas. Mire, voy a hablar en mi persona, ¿ok? A veces los varones decimos: si le digo la verdad, se pone ruda. Y si no se la digo, se pone peor. Entonces
entonces, ¿qué hago? Muchas veces, hermano, decir la verdad puede provocar una especie de violencia, pero es mejor que el cúmulo o una violencia mayor cuando se descubre la mentira. ¿Está aquí conmigo? Hablar, hermano, matar, desde luego, es una violencia física, pero también es una violencia espiritual, también es una violencia moral, porque se puede matar no solamente físicamente, sino se puede matar las ganas de vivir, se puede matar el amor que puede haber entre un matrimonio o en una familia. Entonces, este tema, hermano, hurtar, se roban ilusiones, se roban sueños. Estas palabras tienen que ver con violencia. Quiero entrar en el tema. La Biblia, estoy usando la Biblia Nueva Traducción Viviente en Proverbios 4:17. Miren lo que dice la Escritura. Se alimentan de la perversidad y beben el vino de la violencia. ¿De quién habla la Biblia aquí? De la gente que no tiene temor de Dios. De la gente que ha encaminado su vida a una vida desenfrenada, a una vida no mirando a quién daña, de tal manera que la violencia se vuelve como un vino, como algo a la cual se hacen adictos. Mire, una persona que tiene problemas con el vino tiene una adicción, así como alguien que de pronto tiene una adicción a un juego, a determinada cosa. Entonces quiero que observe que dice que toman o beben el vino de la violencia. Voy a avanzar un poquito más. Deuteronomio 32:33 dice que veneno de serpientes es su vino. Esto está grave. Si la Biblia dice que la violencia tiene una similitud al vino y que las personas que toman el vino de la violencia es como si tuvieran veneno de serpientes, hay que pensar en esto. ¿Está aquí conmigo? Voy a entrar al tema. Se ve muy pequeño, se lo voy a leer. Violencia, de la palabra latina violenta, dice que la violencia es una cualidad o una acción. El violento es aquello que está fuera de su estado natural, una situación o un modo que ejecuta con fuerza, con ímpetu o con brusquedad, o que se hace contra el gusto o la voluntad de uno mismo. La violencia, por lo tanto, es un comportamiento deliberado que puede provocar daños físicos o psíquicos al prójimo. Es importante tener en cuenta que más allá de la agresión física, la violencia puede ser emocional mediante ofensas o amenazas. Por eso la violencia puede causar tanto secuelas físicas como psicológicas y espirituales. Existen muchas teorías acerca de la violencia y entre ellas destaca la conocida como el triángulo de la violencia. Esta es una definición científica. El triángulo de la violencia fue desarrollada por un sociólogo noruego llamado Johan Galtung, uno de los expertos más importantes en esta materia de conflictos sociales y de la paz. Con aquella terminología, lo que este hombre establece es la relación que hay entre tres tipos de violencia, por eso es el triángulo de la violencia. Y es decir, hay una violencia cultural, una violencia estructural y una violencia directa. La primera, la llamada violencia cultural, es la que se manifiesta a través de obras de arte, la ciencia o la religión, entre otras áreas. Ahí me voy a detener tantito. La primera etapa de esta violencia llamada cultural es la que se manifiesta a través de obras de arte, como pinturas, películas, porque el cine es un arte según la cultura, tradiciones
y un sinnúmero de situaciones que aparentemente, mire, por cultura mexicana, ¿quién es el que pega? Permítame. Señales extrañas. Mire, por cultura, como mexicanos, ¿quién es el que pega? Esto es por cultura, hermano. Se enseña culturalmente que el mexicano es bien macho. Y como es bien macho, tiene que pegar bien fuerte. ¿Y sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que el hombre debe tratar a su mujer como vaso más frágil. Entonces, cuando tenemos desconocimiento de la voluntad de Dios, podemos estar ejerciendo una violencia cultural, física o psicológica. Otra forma de violencia cultural es aquella, ya casi hoy no se da, bendito sea Dios, pero todavía en algunas áreas del país están marcadas. Una violencia cultural es que el varón caminaba adelante y la mujer tenía que ir 2 o 3 pasos atrás. Así. Que se vea que tú eres mi mujer, vienes aquí atrás. Y eso provoca una violencia psicológica porque es un menosprecio hacia la ayuda idónea que Dios te dio. Solamente estoy poniendo ejemplos. ¿Está aquí conmigo? ¿Dónde está mi esposa? Se fue. Me abandonó. Estoy sufriendo violencia. No es cierto. Está encargada del talento. Mire, otra forma de violencia es cuando en un diálogo, en una plática, la mujer quiere decir algo y el varón por cultura le dice: cállate, tú no sabes. Hoy en día la que dice cállate es la mujer, ¿ah? ¿Está aquí conmigo? Solamente estoy poniendo ejemplos. La segunda, la llamada estructural, la violencia estructural, tiene que ver con la estructura familiar, hermano. O sea, la violencia intrafamiliar viene a suceder dentro de nuestros hogares cuando no hay una estructura bien definida. ¿Quién es la cabeza de la casa? A la luz de la Biblia, la Escritura dice que la cabeza de la casa es el varón. ¿Está aquí conmigo? A la luz de la Biblia, la Escritura dice que el varón es la cabeza de la casa, es la autoridad de la casa, pero no el autoritario. Gracias. Ejerce una autoridad, pero no puede ejercer un autoritarismo, es totalmente diferente. Entonces, cuando no estamos instruidos en esta parte, podemos manifestar una violencia estructural. Mire, le voy a decir algo: violentar tiene que ver con no estar de acuerdo y con pensar en desmantelar o en destruir. Entonces, cuando la mujer no está de acuerdo en que el que lleva las riendas de la autoridad en la casa es su marido, se rebela. Dígale a la mujer que está con ti: dale, hermanita. Es que mi mamá me dijo que no era así. Pues tu mamá también está mal, porque tu mamá fue educada en una cultura, perdóname lo que te voy a decir, en una cultura donde se ignoraba la profundidad de la palabra de Dios. Por eso yo le voy a decir algo a usted, hermana linda, preciosa: el día que usted necesite un consejo, venga a la palabra de Dios. Si no le entiende, venga con la pastora, venga con alguna de las hermanas que ya tienen un nivel que le pueden orientar. No vaya con su cuñada, no vaya con su comadre y mucho menos con su amiga. Manita, vengo a pedirte un consejo. ¿Qué pasó? Fíjate que mi marido hacía así. ¿A tú qué te dejas? Yo que tú se la pagaba igual. Gente que desconoce de Dios
va a dar consejos fuera del orden de Dios. ¿Está aquí conmigo? Entonces, la violencia estructural tiene que ver con la fortaleza o la edificación o la estructura que debe haber en una familia. Perdóneme que yo tenga que tocar este tema. Yo sé que muchos van a decir: pastor, ¿por qué tengo que hablar de eso? Pero la violencia estructural es cuando en casa los hijos quieren mandar más que los papás. Hijo, por favor, no te puedes tatuar. Ay, ¿por qué no? Mira, hijo, no te puedes tatuar porque esto no es bueno. Te van a... yo me voy a tatuar. Es más, ni te estoy pidiendo para que pagues. Y va y se tatúa el chamaco o la chamaca, porque ahora están más tatuadas las mujeres que los hombres. ¿Está aquí conmigo? Se rompe una estructura, se rompe una forma, se rompe un diseño. Ahora, la estructura en una familia no es estructura de hombres, hermano. Es un diseño que está en la Biblia. Por eso usted necesita conocer la palabra. Por eso usted necesita, una vez que conoce la palabra, decidir si es el buen camino. Voy a avanzar un poquito más. Y mire lo que dice. La segunda, la llamada estructural, por su parte, es la que se considera más peligrosa de todas ellas, pues es en la que se origina a través de diversos sistemas como consecuencia de no poder o no ver satisfechas las necesidades que se tienen. Entonces, romper la estructura de nuestra familia puede traernos muchos problemas, hermano. De tal manera que cuando el hijo hace lo que quiere, no te sorprendas que en lugar de visitarlo en la escuela, lo tengas que visitar en la cárcel. Cuando quien rompe la estructura es la mamá, se lo digo con mucho respeto, mi hermanita linda, no se sorprenda que su hija le salga rebelde y le conteste y se la quiera cachetear, porque usted no le deja tener 2 novios, porque ella piensa que es mejor hacer feliz a 2 que a 1. Pero es que eso no me enseñaron. Pero estamos en otros tiempos, ¿sí? Estamos en tiempos violentos. Yo sé que me va a decir amén. Y finalmente está la violencia directa, que es la que se realiza de manera física o verbal sobre personas, contra el medio ambiente o contra los bienes de la sociedad en general. Robos, asesinatos, daños contra los recursos naturales, ataques inmuebles y todo lo que últimamente estamos viviendo. Pero la tercera etapa, la violencia directa, no sucede si primero no se da a luz esta. Ejemplo, tus hijos no van a ser violentos si no aprenden violencia en su casa. ¿Está aquí? Pero si tus hijos miran que le pegas a tu marido, perdón, al revés, que le pegas a tu mujer, ya viene la pastora a corregir. ¿Está aquí conmigo? Aprenden violencia. Hay una violencia que se aprende, hermano, a manera de un juego. Es mi hermano, no vaya a tomar la mano, que quiero poner un ejemplo. Cuando ya, ¡órale! ¿Y hubo alguien aquí que vio? Mi hijo o su hijo de él todavía no tiene, pero los que tenga. Aprenden. Y entonces se reproduce. Se reproduce en la escuela. Y ese que le dieron en la escuela se reproduce en otra casa. Y si no hay quien ponga un límite, se va propagando. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, la mayoría de la violencia que se ejerce en los hogares es porque consciente o inconscientemente la aprendimos de nuestros padres o de la gente que estaba cercana a nosotros. Hoy en día, de la influencia que tienen todos los medios, caricaturas, apenas hablé acerca de lo que hay detrás de las caricaturas. Les estaba yo diciendo que el juego de Free Fire se llama, es un juego de guerra creado en un país para cauterizarles, escúcheme bien, la mente a los niños desde los 8 años, de tal manera que a los 12
que los mandan a la guerra, ellos tengan una mente y un corazón cauterizado y que no sientan feo matar a alguien o ver morir a alguien. Entonces hay una violencia, escuche bien, que está devorando los hogares, que está devorando las vidas, y lo grave es que lo vemos como algo normal. Entonces, voy a avanzar acá. El vino de la violencia. El vino de la violencia dice aquí que es escarnecedor y puede llevarnos a peleas y homicidios. Vamos a ver qué dice la Biblia. Proverbios 20:1. Aquí le voy a poner la Biblia. Proverbios capítulo 20, versículo 1. Aquí está, miren. Esta es la Biblia, la Reina Valera, que es la que normalmente todos tenemos. Y dice la Escritura: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Si hablamos de que la violencia es como el vino, voy a parafrasear tantito, diría la Escritura: la violencia provoca escarnecedores. Escarnecedores, gente que se burla. Y es ahí donde yo le digo que hay gente que cuando ve violencia está grabando, está comentando, pero no siente dolor del que está siendo violentado, sino hasta se está burlando. Mira cómo la dejó su marido, le dejó los ojos como de oso panda, jajaja, lejos de sentir dolor porque la golpearon, porque la maltrataron. ¿Sí está aquí? Violencia, mirar que a un jovencito le está pegando una pela de esas buenas, y en lugar de defenderlo o hacer algo, están grabando y se están riendo. Entonces el vino de la violencia provoca que se vuelva uno insensible y aparte burlador. O como cuando el marido le pega a la mujer y todavía se ríe y le dice: y eso es para que aprendas, para la próxima vas a ver cómo te ando poniendo lo doble. Y se ríe. Hello. ¿Está aquí conmigo? Entonces esta es una forma de vida que no podemos aceptar, que no debemos aceptar. Pastor, el mundo está impregnado de esto y no lo podemos cambiar. Entiendo que no podemos cambiar el mundo, pero sí te invito a que empieces a cambiar tu entorno. ¿Cómo es eso de que tu hijo le pega al otro y hasta te ríes de cómo le pegó? No, es que le soltó un cachetadón que sonó como a vista y te estás riendo. ¿O cómo es eso de que uno se entera que el vecino, la vecina o el familiar le acaba de pegar una pela a la mujer, o la mujer y hasta se ríe? Dígale al que está junto a usted: no podemos tolerarlo. Ahora mire, este mismo texto, la versión de la Biblia va, esta es otra versión. El vino lleva a la insolencia y la bebida embriagante al escándalo. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. Estoy hablando de que el vino es el vino de la violencia. Entonces, la violencia, hermano, se da en la gente que es insolente, falta de respeto. La violencia, hermano, se da cuando hay violencia en nuestra vida. No puede haber sabiduría. El hombre sabio no es el que pega más duro o el que sabe dónde pegar. El hombre sabio es el que evita la contienda, el que evita la pelea. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando tu mujer se pone ruda, iba a decir Chucky, pero reprendo, Cuando tu mujer se pone ruda, hermano, ¿qué quiere? El sabio, dice la Biblia, ve el mal. ¿Cuál mal? El que puede provocar una pelea, una discusión, un golpe, y mejor se aparta. Y está bien enojada, su mujer, y entonces déjame ir acá
calmar los ánimos y luego hablamos. Y a lo mejor la mujer viene, me tienes miedo, por eso te vas. Es donde entra tu sabiduría para tu dominio propio. Amén. O cuando el varón te está diciendo ahorita, y mírame, y contéstame. Es donde entra tu sabiduría para el dominio propio. Porque para que haya una batalla se necesitan dos partes. El vino o la violencia, el vino de la violencia. Quiero que vea esta versión. Le voy a mostrar otra. Todas están sobre el mismo texto. Santo Dios, ya me salí acá. Deme un segundo. La Biblia castellana. El vino es insolente, el licor pendenciero. Pendenciero es peleador, broncudo, pues. Entonces, el violento es el que constantemente está buscando problemas por todo. ¿Sí está aquí conmigo? Cuando se pelea por todo, se pelea porque se quemaron los frijoles. Y el día que no se quemaron, se pelea porque quedaron crudos. Y el día que quedaron bien, se pelea para no perder la costumbre. ¿Está aquí conmigo? El día que no se pelea, dice la mujer, yo creo que tú ya no me quieres. ¿Por qué? Ya tiene una semana que no peleas conmigo. Has de tener otra con la que pelea. Oiga, esto, hermano. Porque la gente se ha habituado a una manera, a un estilo de vida. Y es tal el grado de violencia que lo adoptamos como parte nuestra, hermano. Mire, déjeme hacerle mención de esto. ¿Sabe usted que el mexicano, por cultura y mentalidad, lamentablemente siempre dice, pues es que los mexicanos siempre somos, perdónenme la expresión, los más jodidos? Para los que nos miran a través de las redes, aquí en México, jodido quiere decir amolado, quiere decir maltratado. Porque sé que nos miran en otros países y de pronto esta palabra en otros países tiene otro significado, por eso hago la aclaración. Entonces, mire, por cultura, se dice, es que nosotros, los mexicanos, siempre lo patean como al perro y ahí se vuelve a levantar. No, hermano. No con eso le estoy incitando a que nos levantemos en una marcha de violencia, no, tampoco. Pero que sí desarraiguemos de nuestro pensamiento que la violencia es parte de nuestra vida. Y esto tiene que empezar en nuestra casa. Deja, por favor, de generar violencia con tus hijos. Si los vas a disciplinar, la Biblia dice cómo. Y la Biblia dice dónde, cómo y por qué. Entonces, cuando viene un problemón que de pronto vino el vecino a decirte que tienes que pagar 3,000 pesos de un parabrisas que tu hijo rompió de su carro de un balonazo, antes de que te violentes, acuérdate lo que dice la Biblia, cómo lo vas a disciplinar. Porque sí merece una disciplina. Porque previamente tú le dijiste, no juegues ahí, no tires el balón allá. ¿Está aquí conmigo? Pero no seamos de aquellos de que ahorita vas a ver y casi te lo quieres comer, hermano. Porque esa violencia a la larga se va a volver a reproducir. Y una semilla que se siembra no produce una semilla solamente, produce varias semillas. Entonces la violencia que se siembra ahorita se ve multiplicada a un futuro. ¿Está aquí conmigo? ¿Está conmigo? Entonces, mire, el vino de la violencia lleva a la pelea y al homicidio. Escuche lo que le voy a decir. La violencia, yo no sé cuántos más o menos son de una generación de los años 70, 80.
Yo recuerdo que anteriormente, cuando uno salía en la calle, no me pregunte de qué generación soy, solamente oiga. Recuerdo que cuando salía a la calle, la violencia en las fiestas no iba más allá de unos golpes, unas patadas, y ya los que eran así, o los que éramos más rebeldones, si acaso cargábamos una cadena o una fajilla, que la fajilla era los cinturones esos de seguridad de los carros viejos que traen una villa de acero. Ese era lo más que en mis tiempos hasta se tronaba en el aire, y cuando yo me decía, ese cuate trae, ¿con qué edad? Era lo más. Pero la violencia el día de hoy el que menos tiene trae su pistola. Entonces la violencia el día de hoy ya no son unos ojos morados o una rajada por la cabeza, sino que es una muerte. ¿Está aquí conmigo? Porque anteriormente así era. Los de una colonia no se veían con los de la otra, y lo más que podía pasar era que te pusieran una buena patiza y te dejaran adolorido 8 o 15 días y ya. Pero hoy en día la violencia lleva a la pelea, y la pelea, provocando más violencia, lleva al homicidio. Hoy cualquiera trae un arma. ¿Está aquí conmigo? Ahora, el vino de la violencia empobrece, hermano. ¿Qué es esto que usted dice, pastor? Mire, Proverbios 21:17. Mire lo que dice la Biblia. Aquí estoy. 21. Deme un segundo. 17. El que ama el placer se quedará en la pobreza. El que ama el vino y los perfumes jamás será rico. Vuelvo otra vez a decirle que el vino del que estoy hablando es el vino de la violencia. ¿Y por qué empobrece? Mire, mucha gente en un acto violento puede matar a alguien y tiene que huir. Y tiene que dejar casa, tiene que dejar familia, tiene que dejar propiedades y tener que huir por causa de un momento de violencia que no puedo controlar. Otro ejemplo. En un acto de violencia a lo mejor no lo mata, lo deja lisiado, le causa una fractura, le causa una marca de las que la autoridad dice que son marcas para toda la vida, y viene la autoridad y te dice, ok, no quieres ir a la cárcel, tienes que indemnizarlo con tanto dinero o pasarle una pensión por toda la vida que tenga de tanta cantidad, y eso te lleva a la pobreza porque no supiste controlar un momento de violencia. ¿Está aquí? De pronto en un matrimonio se ponen las cosas difíciles, la mujer o el hombre agarran algo, golpean y casi lo matan, lo acusan de homicidio, la van a meter a la cárcel, pero para que no pise la cárcel tiene que pagar los daños al que le golpeó y aparte una fianza, y entonces te lleva a la pobreza. Porque a veces la gente no tiene la economía para resarcir un daño de esta manera, o tiene que salir huyendo. Entonces la violencia puede generar pobreza. ¿Está aquí conmigo? Ahora, la Biblia dice, hermano, que es mejor, escuche, es mejor comer un plato de frijoles en paz que tener un buey engordado en la mesa en contienda. Porque eso te lleva a una pobreza espiritual, a una pobreza emocional. Mire qué tremendo es que tenga usted un plato de barbacoa en la casa y esté peleada con la mujer, y la barbacoa le sepa fea, hermano. ¿Está aquí conmigo? Entonces es importante que mire, yo quiero lanzar esto y colocarlo en su corazón y en su mente ahorita. ¿Cómo es tu convivencia en tu mesa cuando comes? Gente, siéntate, no agarres, ¿por qué tiras? Pásame, te estoy hablando. Sobre todo
los que convivimos con niños chiquitos. Mire, los niños pequeños se sientan y comen y le toman a la coca y le dejan los pescados adentro. Y le tomaron a tu vaso. Y cuando le vas a tomar, son tus hijos. Son niños. Si no tienes cuidado, una palabra violenta puede marcarlos para siempre. Está aquí. Por eso, cuando vaya a la mesa, apapacha a sus hijos. Ven, papito. Si hay que disciplinarlos, no digo que los deje hacer lo que quieren, que se queden encima. Pero muchas veces hay situaciones que suceden y que uno debe ser comprensivo. Si tira el refresco el niño, no te violentes. Sécale y vuélvele a servir. Porque cuando lo tiramos nosotros, ¿quién nos dice algo? ¿O no me va a decir que usted nunca lo ha tirado? ¿Está acá conmigo? Voy a avanzar. La violencia empobrece. El vino de la violencia inventa nuevas formas de muerte. Oiga esto, ¿no? Vuelvo un poquito a esto. Anteriormente, miren, vamos a la Biblia. Proverbios 23:30. Aquí está. 23:30. Deme un segundo. La Biblia de la versión Reina Valera. Para los que se detienen mucho en el vino y para los que van buscando la mistura. El 31. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, entra suavemente. El 32. Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Cuando está hablando de no mirar, es ni siquiera, a ver si se lo puedo explicar. Si tú sabes que eres violento o agresivo por el contexto de vida que has tenido, evita meterte en situaciones que te provoquen a la violencia. Porque al final, mire, ¿saben qué es lo más triste y lo peor, hermano? Que uno enojado hace uno cosas y ya cuando uno se le pasa el coraje dice, ¡sas! ¡La regué! Ya cuando miras que tu mujer trae el oso así como de oso panda, dices, hijo, no quise pegarle. Está aquí conmigo. Ya cuando miras que tu esposo trae así la marca de, ¿cómo se llama este? Que tiene las garras. Cuando trae la marca de Wolverine, hijo, ya lo rasguñé, pobrecito. Algunos se tocan de los hermanos y ya se me quitó bastante. ¿Está aquí conmigo? Entonces, ahorita va a ver al final cuál es la solución, hermano, para la violencia. Pero quiero que se dé cuenta que la violencia empieza en casa. Pastor, vivimos en un mundo bien violento. Sí, pero esa violencia no nació de la nada. Empezó en casa y empezó por la ausencia de Dios y por la ignorancia de su palabra. Se rompió la estructura divina, y nos dieron una estructura de una cultura subyugada, de una cultura maltratada y de una cultura que creció en el machismo y que está equivocada. ¿Está aquí conmigo? Ahora déjeme mostrarle ese mismo versículo en esa versión. La Biblia del lenguaje sencillo. Este mismo versículo. Querido jovencito, no te fijes en bebidas embriagantes que atraen por su color y brillo, pues se beben fácilmente, pero muerden como víboras y envenenan como serpientes. Déjeme darle la interpretación de esto.
¿Por qué jovencito? Porque la violencia últimamente se desata en esa juventud desenfrenada, donde los jóvenes creen que el que es más violento es más respetado. Pues mire, ¿por qué cree que hay un montón de niños que quieren ser narcos? Porque creen que la violencia les va a traer economía y respeto. Esa es su idea. El brillo de la economía los deslumbra. No, ser narcos trae nada la gama. Bendito sea Dios a los que nos rescató de ahí. Porque era una apariencia. Le voy a compartir algo que un hombre me compartió y me decía: el diablo te ofrece mucho, te da poco y al final te quita todo. Entonces no te dejes deslumbrar. ¿Sí está aquí conmigo? Entonces, mire, dice que el final de este vino de violencia muerde como serpiente. O sea, al final de cuentas, el generador de violencia tendrá que sufrir las consecuencias de la violencia. Porque un violento atrae más violencia a su vida. De tal manera que van buscando nuevas formas, hermano. Yo me acuerdo hace años, cuando mataban a alguien, decían: no, pues lo balacearon o lo puñalearon. No se sabía más. Pero hoy los homicidios son le cortaron las manos, le volaron la cabeza, lo hicieron pedacitos, lo colgaron aquí en este puente. Por eso le pusieron el puente de los colgados, ¿verdad? Los colgaron para que los vieran. O sea, ya son estrategias más agresivas de violencia. ¿Está aquí conmigo? Voy a avanzar porque quiero llevarle a la administración. El vino de la violencia es traicionero. Entonces, la violencia, aquí a grandes rasgos se lo voy a decir porque no voy a explicar cada uno. La violencia puede ser cuando se violan los derechos de privacidad. Hay una privacidad que no puede ser violada por nada ni por nadie. Violencia, hermano, es cuando no se reconocen los derechos de las personas. Cuídate, esposito lindo, de no estar generando violencia por no reconocer los derechos de tu esposa. Y también cuídate, esposa amada, hija del Señor, de que no estés violando los derechos que debe tener tu marido. Voy a tocar solamente un puntito chiquito, porque esto lo voy a tratar en el asunto de matrimonios. Cuando la mujer, en su deber del cumplimiento conyugal, se niega, la mujer o el hombre, está generando violencia. ¿Está aquí conmigo? Pero para poder tener el derecho a la vida íntima, a la vida sexual, para poder tener el derecho, el marido debe saber cumplir con todas las áreas, y la mujer también. Ahí lo voy a dejar. Si usted quiere saber más de esto, en la escuela de matrimonios, ahí lo voy a tocar. Entonces es importante, porque se puede generar violencia. Ahora, se genera violencia cuando se invade, escuche bien, cuando se invade la privacidad de las personas. Por eso, uno como ministro, como pastor, si usted nos permite enseñarle, le vamos a enseñar, pero nunca le vamos a imponer lo que queremos que usted haga. Si usted llega a una congregación donde le dice: no, aquí es así y así y así, y algunas hasta te hacen firmar un papel. Lo voy a decir más claro. Uno de los grupos que tiene ese tipo de prácticas son los testigos de Jehová. Tú llegas a una congregación e inmediatamente te hacen firmar un papel que eres miembro de ellos.
Y una de las cláusulas, creo yo, más aberrantes y erradas de la enseñanza bíblica es que si tú te estás muriendo, tú te comprometes a no recibir una transfusión de sangre. Mejor te mueres. Y entonces eso es una violencia. ¿Está aquí conmigo? Otro tipo de violencia, hermano, es cuando alguien usurpa las labores o las funciones. Cuando la mujer toma la autoridad en la casa y dice, no, yo aquí soy quien manda, estás provocando violencia. Porque quien manda no es la mujer. Quien es cabeza no es la mujer, es el marido. Aunque ninguna hermana diga amén, no me importa. ¿Está aquí? O cuando el marido le dice al niño, no sales, y el niño va con la mamá, y la mamá dice, está bien, sal, y se brinca la autoridad, genera violencia. Pastor, entonces las mujeres, ¿cuándo somos autoridad? Cuando el marido no está. Mientras debes estar sujeta y no con su cara. Dice amén. Violencia también es el trato verbal o las palabras que puedas tener. Yo hago mucho hincapié y también voy a tocar esto en el de matrimonios. Perdóneme, pero a lo mejor usted le dice a su mujer, gorda. Pero se lo digo de cariño, pues es una violencia cariñosa. O la mujer le dice, viejo, gordo. Conocí a los hermanitos en Chutumanga ya, cochi. ¿De verdad? Y aparte que el hermano, mi hermano está gordito, a lo mejor me está mirando, mi hermano Manuelito está gordito, su esposita le mi cochi. Que no la Biblia, yo voy a la Biblia, ¿ok? La Biblia dice, al varón le dice que sus palabras sean palabras que exalten a su esposa. Gorda, muévete. Princesa. Aunque sean las hermanas digan amén, ustedes no creen nada, por eso las maltratan, porque ya se acostumbraron. Hace mucho que ya no me dices vieja. Creo que ya no me quieres porque ya ni gorda me dices. Princesa, mi amor, mi reina. Este lenguaje veo que para muchas es desconocido. Pero lo mismo, mi amor, la mujer hacia el varón, oye, mi vida, oye, mi amor, ya están listas tus camisas, mi rey. Aleluya, las hermanas. O si usted va más allá, oiga, mi Señor. Así dice la Biblia. La Biblia dice que Sara le llamaba a Abraham su Señor. Mi Señor. ¿Es aquí? Pero a veces las hermanas también, gordo, viejo. Y ya no digamos lo de Koshi, ¿ah? ¿Está aquí conmigo? Porque, perdóneme, a lo mejor usted me trata de exagerado, pero yo le estoy enseñando lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que en la boca, escuche bien, que en la boca de la esposa, en la boca de la amada, haya palabras que exalten a su Señor. Por eso la iglesia que representa a la novia y el amado del Señor, por eso en nosotros debe haber palabras de exaltación. Entonces, así como usted viene y le dice a Dios, Señor, tú eres lo máximo, tú eres mi Señor, así en el mundo físico la esposa debe tratar al marido. Las hermanas que traen cubrebocas hacia abajo dicen, hasta creen, man. ¿Está aquí conmigo? Es que esto también en la escuela de matrimonios, con aprendiendo a tratar a tu esposa, aprendiendo a tratar a tu esposo.
Entonces la violencia se da en una mente perversa. Y con esto ya voy terminando. Pero mire la definición. Hablar de la mente perversa es describir un comportamiento extraño. El perverso es alguien que se comporta como si no lo fuera. Así fue la vida de Aitofel, un hombre que era un excelente oráculo de Dios. Aitofel, hermano, era un hombre de Dios, que conocía la voluntad de Dios. Cuando hablaba era como que el mismo Dios lo estuviera haciendo. Lo perverso está oculto como amargura. Lo perverso de Aitofel es que albergó por años un sentimiento de amargura bien oculta y nunca pudo desarraigar las raíces de amargura, y al final esas raíces lo terminaron destruyendo a él mismo. Tenía amargura hacia David. Oiga esto. Entonces el violento es aquel que tiene cosas guardadas, resentimientos, rechazos, traiciones, maltratos del pasado. El marido que es violento es porque miró violencia en su casa. Y se necesita venir a Cristo para que esas generaciones mal formadas vengan a romperse en nosotros y no las heredemos a nuestros hijos. Yo he enseñado muchas veces que usted y yo tenemos maldiciones que no adquirimos nosotros, pero que nuestras generaciones antecesoras adquirieron. Un abuelo violento generó posible un padre violento, y posiblemente eso provocó una infancia de violencia en nosotros, pero nosotros debemos romper con eso para no heredar ni hijos, ni nietos, ni bisnietos violentos. El hecho de que usted haya vivido una infancia de violencia, tiene que romperlo para que sus hijos o sus nietos no hereden una infancia violenta. ¿Está aquí conmigo? Avanza. La mente perversa no se forja o no se hace de la noche a la mañana, sino que se hace con el tiempo. Y la causa de la mente perversa algunas veces son las raíces de amargura, el deseo de venganza, y estas cosas son muy peligrosas. Pero lo peligroso es que comienzan de forma indetectable. El desafío es hacerse una revisión sincera y ver si no estamos dejando crecer resentimientos que después se conviertan en amargura. Oiga esto, hermano. Entonces, por eso yo siempre le he dicho, por pequeño que sea el detalle, necesitas perdonar y pedir perdón, porque si no se acumulan cositas. Yo ya he hablado de eso. ¿Se acuerda de una serie muy famosa que se llamaba Mujeres Asesinas? ¿Sí se acuerda o no? Los capítulos de esa serie empezaban en maltratos y cómo se iban acumulando cosas, en este caso en las mujeres, hasta que llegaba el momento en que todas esas raíces generaban o maquinaban un pensamiento, y había unos homicidios bien tremendos, hermano. Y lo que dice este estudio, porque este es un estudio científico de la mente perversa, es que el perverso parece que no lo fuera. Entonces cuando se entera uno de algo, si se le veía la cara de angelito al hombre ese, y cómo que hizo cachitos a su mujer, si la mujer se veía bien mencita, ¿cómo que hirvió en pozole al marido? En tamales, hermano. La mujer esta de Iztapalapa que hizo cachitos al marido y lo tenía en el refri y se lo estaba dando de comer a los perros. Era su coche. ¿Está aquí conmigo? Y cuando entrevistan a esa mujer, que la detienen y le preguntan, una cara así de inocente, pero un testimonio que decía: llegaba a las 2, 3 de la mañana y desnuda me sacaba al patio y me agarraba a cubetadas de agua, y una vez me dio toques con la luz. Uno dice: no, este hombre era terrícola, pero
¿Saben qué decían los vecinos? Si se veía que la quería un montón. Voltea a ver a su esposa, a ver cómo se le ve su carita, así de que lo quiere mucho. ¿Está aquí conmigo? Entonces, la medicina, aquí está esto, hermano. Porque le dije que el final de todo esto que le estoy diciendo debe tener una solución. La medicina para eso es el perdón. Diga conmigo el perdón. Diga conmigo el perdón. Ah, hermano, pero perdonar no es nada fácil. El perdón comienza a utilizarlo hoy y permitiéndole al Señor y al Espíritu Santo que realice una reingeniería en tu forma de pensar. ¿De qué estamos hablando? De un cambio de mente. Dice que la raíz de cambio de mente en el griego es metanoia. Como cuando tú compras un teléfono celular y que ya alguien lo había usado y a ti lo que está ahí no te sirve y lo tienes que configurar de fábrica para empezarle a meter lo que a ti te va a servir. Así es la mente del ser humano. Entonces necesitas de dejar de pensar a tu manera y empezar a pensar como la Biblia dice. Pero para pensar, para meterte, lo voy a decir así, para meter el software de la Biblia en tu mente y en tu corazón, necesitas permitir que se limpie el chip que te ha dado la vida. No, pastor, pues es que yo de niño sufrí mucho y yo aprendí que aquí el más fuerte, eso es lo que aprendiste, pero ahora aprende como dice la Biblia. Y la Biblia dice que aquel que quiere ser prosperado debe aprender a ser humilde y a reconocer a Dios y ponerse en manos de Dios y permitir que Él sea el que te enseñe cómo vas a vivir y dejar de vivir como tú crees que se vive. Pero para eso se necesita el perdón. Perdonar, escuchen lo que le voy a decir. Perdonar a nuestros antepasados aunque ya no vivan. Porque muchos de ellos, con acciones, palabras, ritos y tantas cosas, nos pactaron a usted y a mí y ni nos preguntaron. ¿Cómo puede ser posible que mi papá ya ha hecho esto, que mi mamá ya necesitas perdonar? Miren, es bien tremendo cuando alguien fue abusado sexualmente por un familiar. Son áreas que se necesitan perdonar, porque esos crean violencia, hermano. Y si usted le pregunta a su corazón, ¿quieres perdonar? Su corazón va a decir que no. Su corazón lo que quiere es agarrar al que le hizo daño y desbaratarlo. Por eso la Biblia enseña que el perdón no es cuestión de sentimientos, sino de decisiones. Decido perdonar. Pastor, pero decido perdonar y el dolor no se me quita. Tienes que decidir perdonar para que el Espíritu Santo empiece a trabajar en la sanidad de tu corazón. Pero es que, pastor, usted no sabe todas las veces que me lo ha hecho. Necesitas perdonar para que Dios empiece a trabajar en una sanidad en tu corazón. No hay otra forma. Yo quisiera darte opciones, pero no lo hay. Y la otra parte, se necesita pedir perdón. Se necesita pedir perdón. Necesitamos pedir perdón en quienes hemos ejercido violencia en nuestros hijos. Yo siempre le he dicho, ¿cómo reaccionas cuando tu hijo reprueba? Si tu hijo saca 10, hasta lo subes al Face. Mi orgullo le pones. Y cuando reprueba, ¿sabe cuál es la reacción? ¿Qué te pasa? Yo todo el día trabajando para que tú no valores. Generamos violencia. Entonces hay que pedir perdón a los que violentamos. Los esposos, pedirle perdón a las esposas. A veces los esposos nos quejamos. Pues es que y hablamos con cariño, ¿verdad? Mi vieja ya no me quiere.
a querer con todo lo que le has hecho pasar? O las mujeres, ¿verdad? Ay, mi coche, mi viejo, ya está ni quiere estar conmigo. ¿Cómo va a querer estar contigo si toda la vida estás enojada, toda la vida estás gritando, toda la vida te duele la cabeza? ¿Cómo? Entonces hay que venir a pedir perdón. Perdóname. Nadie dijo amén. No, si quiere que me pida perdón ella, pastor, pues, de lo que se está perdiendo. Orgullosos, altivos. O las hermanas, ¿verdad? Ay, yo que le voy a pedir perdón. Pues, hay que ver qué haces sin mí. Altivas, orgullosas. El orgullo, la altivez, la soberbia, enemigos del perdón. Y lo peor, semillas para una mente perversa. Ah, me la hiciste. Ah, yo veo cómo me la pagas. Una mente que me hiciste daño, al rato me la cobro. Una mente que está generando pensamientos de maldad. Y voy a concluir con esto, porque no me dio tiempo de abarcarlo. El racismo, que es lo que últimamente se ha dado en una sociedad, es el resultado de la violencia. Le prometo el miércoles hablar del racismo, porque si usted se dio cuenta, en la portada, casi no se mira acá, aparece este varón, el famoso Floyd, que por causa de una violencia física murió. Pero haciendo un análisis, hermano, análisis psicológico del varón que lo sometió, que fue el policía este blanco, que lo sometió y que le causó la muerte por asfixia, haciendo un análisis retrospectivo de su infancia, este muchacho, este policía, de niño, fue maltratado por gente de color, por jóvenes de color, sufría bullying. Entonces generó un sentimiento. Y ahora que él estaba en una posición de autoridad, descargó su ira, provocándole la muerte a este hombre. ¿Dónde encontró eso, pastor? Ahí en el internet. Análisis psicológico de este hombre. Entonces, no alberguemos violencia, hermano. Y si hemos heredado ciertas prácticas de violencia, desterrémoslas de nuestra vida. Tratémonos con respeto, con amor. No diga palabras de cariño así, palabras de cariño agresivas, ¿verdad? Es que de cariño le digo mi monstruito. Ah, ¿su qué cariño? ¿Qué sería si no la quisieras? Conocimos un matrimonio que el varón le decía a su esposa, Igor. Igor es el cuasimodo ese que sale, y si no la quisiera, ¿cómo le iba a decir? Entonces aprendamos a que la boca de los hijos de Dios sabe tener palabras de bendición. Háblele a sus hijos, mi príncipe, mi valiente. Los que somos hijos de Dios tenemos lenguaje así como el siervo de Dios, mi profeta, mi pastor. Yo les decía, a veces inconscientemente, platicaba yo con un matrimonio, inconscientemente le decimos a nuestros hijos, usted va a ser como yo. Y cuando usted dice, ay no, mejor no, si yo fui bien terrícola. No, usted va a ser mejor que yo. Si yo no he sabido ser buen marido, usted va a ser un marido ejemplar. Que su esposa lo ame y lo respete porque usted va a saber tratarla. Que sus hijos le amen y le respeten no por miedo, sino porque usted los va a enseñar a amar y respetar. ¿Está aquí conmigo? Y si no lo hemos hecho, pidamos perdón.
Pastor, yo por eso no les digo nada y los dejo que hagan lo que quieran. También es violencia, porque se vuelven rebeldes. Póngase de pie un momento. Entonces, perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, puede llevar a muerte. Yo quisiera invitarle hoy como la reconciliación y el romper todas esas raíces empiezan en donde se gesta la semilla, y en la familia, donde se gesta la familia es el matrimonio. Si alguien me ayuda a retirar esto, se lo voy a agradecer. Ebenecer Televisión, prosperados por la palabra.